fueron fabricados, exactamente igual que el coronavirus. Y la carta... ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Nuevos Estoicos MX. El día de hoy vamos a reaccionar a una entrevista exclusiva de JJ Benítez, el famoso escritor y periodista español, creador de la saga Caballo de Troya. Esta entrevista se llevó a cabo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, lugar donde nace su canal, y donde Benítez presentó su libro La Gran Catástrofe Amarilla en la Feria Internacional del Libro. En este libro, Benítez nos presenta una perspectiva que ha generado gran interés y debate: la creación del coronavirus y su posible origen en un laboratorio. Pero, ¿qué dijo exactamente? ¿Qué secretos reveló? ¿Qué verdades ocultas se esconden detrás de esta pandemia? Vamos a descubrirlo juntos. Prepárate para una revelación que podría cambiar todo lo que creías saber. Si eres nuevo en el canal, te invito a suscribirte y dejar un me gusta. Con esto nos ayudas a seguir compartiendo contenido de Juan José Benítez y otras sorpresas que tenemos preparadas para ti. Soy tu amigo Lalo Hernández. Si estás listo, comenzamos. Gracias por acompañarnos en estas charlas digitales patrocinadas, pues principalmente por la pandemia, pero desde luego por Planeta Editorial, por la FIL. Nos están viendo en muchos lugares, nos están viendo en Argentina, en Colombia, en Chile. Así es que, por favor, los que nos están viendo, vayan mandando sus preguntas, porque esto se va a poner muy, muy, muy bueno. Yo tengo el honor de charlar en esta ocasión con el maestro JJ Benítez sobre su más reciente libro, La Gran Catástrofe Amarilla. Maestro, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muy bien, muchas gracias, buenas tardes. Maestro, mientras estaba empezando a leer este libro, me daba la impresión de que me encontraba frente a una suerte de la montaña mágica de Thomas Mann, es decir, este lugar donde van a recuperarse muchos extranjeros en aquel momento de tuberculosis, pero donde se encontraban muchas razas, muchas nacionalidades, y ahí se armaba una gran discusión sobre lo que estaba ocurriendo en ese momento. Aquí, por supuesto, hay unas diferencias: no estaban enfermos, sino estaban sanos, estaban en un barco, pero están este crisol de extranjeros, de opiniones distintas que se cruzan. ¿Me estoy equivocando demasiado, maestro Benítez? ¿O usted intentó este crisol para dar voz a todas estas nacionalidades? Bueno, primero, Daniel, no me llames maestro porque no lo soy. Segundo, gracias por comparar La Gran Catástrofe Amarilla con Thomas Mann y La Montaña Mágica. Ojalá fuera la mitad de bueno que es La Montaña Mágica. Yo he pretendido simplemente, pretendí simplemente contar en un cuaderno de bitácora pues lo que sucedía en ese crucero. Al principio, sin ninguna otra intencionalidad, nunca pensé en escribir un libro, por lo menos al principio de la travesía. Y como tengo por costumbre, cada vez que voy a un viaje o una investigación, lo que hago es llevar un cuaderno de campo y anotar siempre pues lo que pasa, lo que sucede día a día, las impresiones, etcétera, ¿no? Y esta fue la intención inicial en esta segunda vuelta al mundo. Entonces estos cuadernos de campo los lleva a todas partes, salga o no salga algo que publicar, salga o no salga algo que escribir, algo que dar a la publicación. Sí, es una muy vieja costumbre, en parte porque yo así no tengo que utilizar la memoria, que cada vez es más pobre, ¿no? Anoto día a día todos los detalles, todos los datos, toda la información que yo puedo reunir, las conversaciones, los pensamientos, las reflexiones, etcétera. Y cuando llega el momento y tengo que consultar lo que sea, pues acudo a ese cuaderno de campo o al cuaderno de bitácora, en este caso, para refrescar la memoria. Y supongo que es un vicio, es una práctica del viejo periodista, ¿no es así? Exacto, eso me lo enseñó el periodismo desde el principio. Yo empecé periodismo en el año 65 y bueno, pues lo primero que hice
desde los primeros reportajes, las primeras entrevistas, es llevar siempre un cuaderno para hacer anotaciones. Claro, porque además los celulares, las fotografías, el video, todavía nada de eso se utilizaba, entonces había que escribirlo todo. Sí, yo en realidad ya con el paso del tiempo empecé a usar las grabadoras, pero las grabadoras son únicamente para las entrevistas o para determinadas entrevistas, porque incluso desde hace años a mí tampoco me gusta utilizarlas, porque a la hora de hablar con un testigo, pues normalmente le intimidan un poco, ¿no? Y prefiero hacerlo de memoria, usar los cuadernos, como te digo, y bueno, pues en caso excepcional uso las grabaciones, claro. Muy bien, regresemos a Costa Deliciosa. Se embarca en este gran crucero. Y era la segunda vez que iba a viajar al mundo. ¿Cómo fue la primera? Al menos espero que haya sido mucho más deliciosa. Sí, la primera fue muy interesante. Yo escribí después de esa primera vuelta al mundo, escribí un libro que se llama Mesa 110, que no se ha publicado, no sé cuándo se publicará. Y fue un viaje muy interesante con muchos países. Hice bastantes investigaciones, conocí a personas estupendas, otras culturas. En fin, lo pasamos muy bien, casi 4 meses. Fue una aventura muy diferente, muy distinta a esta segunda. Claro. Y entonces aquí querían repetir idealmente, digamos, ese mismo viaje, esa misma impresión, y de pronto se encuentran con que hay una peste, hay una enfermedad que está amenazándolos. ¿Cómo se enteraron? ¿Cómo fue el primer día que se enteraron de que había algo? Creo recordar que fue hacia el 22 de enero. Estábamos ya en el Océano Pacífico, habíamos cruzado el Canal de Panamá, todo iba relativamente bien. Los puertos en los que habíamos parado, pues era lo previsto, estaba todo bien, el barco bien. Y empezaron a llegar rumores, noticias de que había una especie de gripe, en fin, muy, muy fea, ¿no? Sí. La gente, la verdad es que no le dio mucha importancia al principio. Pensaron, pues eso, que se trataba de una gripe y no le dimos demasiada importancia. Pero claro, al poco empezaron a llegar ya noticias más preocupantes de mucha gente muerta, especialmente en Europa y por supuesto en España. Uh-huh. Y ya la cosa cambió. Entonces empezamos a preocuparnos, a preguntar, a solicitar información. La compañía no estaba muy segura de lo que tenía que decir. En principio siguió el crucero de acuerdo con lo previsto, pero las cosas se complicaron. Al poco empezó la cosa a tambalearse. La gente se dio cuenta de que 1.000 muertos al día en España, en este caso, era un asunto muy grave. Y surgió el miedo, que fue para mí la peor experiencia de este crucero. Hacemos nuestra primera pausa para comentar lo siguiente. Podemos ver al principio de la entrevista cómo JJ Benítez se sorprende y se incomoda un poco cuando el entrevistador se refiere a él como maestro. En varias ocasiones ha mencionado que no le gusta que lo llamen así, ya que considera que solo hay un verdadero maestro, Jesús de Nazaret. Y esto lo he escuchado yo en diversas conferencias que recorren por YouTube. Por otro lado, la pandemia tomó a todos por sorpresa, incluyendo aquí en México. La noticia se dio a conocer después de que surgiera en China y se extendiera poco a poco por Europa. Aunque se pensaba que podía ser contenida, la realidad fue otra, y pronto se registraron muchos decesos y pánico en la población. La pandemia se vivió muy intensa en América Latina y su impacto psicológico fue significativo. Esto porque la incertidumbre y, como te dije, el miedo se apoderaron de la población poco a poco. Aquí en América Latina comenzaron las compras de pánico. Incluso llegué a escuchar noticias de algunas personas que tomaron decisiones extremas, pues como desvivirse, debido al temor y la ansiedad que generaba esta situación. La percepción inicial de que la enfermedad podía ser contenida se fue desvaneciendo a medida que las noticias llegaban y se hacían cada vez más alarmantes, porque había una sensación de impotencia y falta de control sobre la situación.
Todo esto contribuyó para aumentar el estrés y la ansiedad en América Latina y pienso yo en todo el mundo. Pero dinos, ¿cómo se vivió el inicio de la pandemia, el inicio de las noticias y el pánico inicial en donde tú vives? Esperamos tus comentarios. Continuamos. Eso es, ahí quería entrar, porque además se convirtió en una suerte como de doble aislamiento. Estar en medio del mar ya es una forma de estar aislado, pero de pronto todo lo que está alrededor está en pandemia, están enfermos y comienzan a buscar en algún momento quién los reciba, pero no los recibe nadie. Entonces eso comienza, supongo, a hacerlos sentir un poco más aislados, ¿no es así? Pues sí, porque, claro, a la situación que estaba Europa en esos momentos y parte del mundo era muy compleja. A esa situación había que añadir pues, la inquietud de no saber cómo estaban nuestros familiares y amigos. Y, y eso pasó con todas las nacionalidades que había en el barco. Éramos 2.000 pasajeros y 800 tripulantes aproximadamente. Y claro, todo el mundo se preocupaba por su gente, por sus amigos, etcétera, ¿no? Y la compañía no respondía, pues, en parte porque yo creo que no lo sabían tampoco. Es decir, el barco procedía de Italia, seguramente ya venía contaminado y la verdad es que a los pocos días de estar allí, el medio barco cayó con los síntomas del coronavirus. Pero claro, los médicos pensaron que eran simplemente resfriados y una gripe, no tenían los medios adecuados para tratar a la gente. Y bueno, ahí se quedó el asunto. Yo pienso que en algún momento sufrimos la pandemia en el barco. Claro. ¿Y cómo fue el miedo? Que es uno de los yo diría que casi temas del libro, porque comienza a acechar de tal manera que uno comienza a sentir un verdadero miedo. No solo nosotros también estamos en pandemia, no solo nosotros también estamos resguardados, sino esta novela nos hace sentir que estamos muy cerca de contagiarnos realmente. ¿Cómo era el miedo en ese momento? Bueno, pues ya cuando la pandemia dio la cara, por lo menos en el barco, Sí. nosotros recibíamos las noticias con cierto retraso, por supuesto, pues la gente empezó a huir de unos de otros, a acaparar comida, a pelearse, no sé, a enfrentarse unos grupos con otros. Yo me acuerdo ahora que franceses y alemanes pues estaban a la greña, se peleaban por cualquier cosa. Era una situación muy, muy lamentable, ¿no? Y yo creo que la razón era el miedo, es decir, la gente no tiene ningún interés en morirse. Yo hablaba con mucha gente, les explicaba que había hecho muchas investigaciones precisamente sobre la vida después de la muerte. Uh-huh. Bueno, llevo ya más de 1.000 casos investigados en todo el mundo y les trataba de decir que no tuvieran miedo, ¿no? Que lo peor que podía pasar es que, bueno, pues que te murieses, pero que después había vida. Y la verdad es que no tuve mucho éxito porque me miraban con una cara muy rara y decían, bueno, este señor no está muy bien de la cabeza. Interesante la forma de abordar este tema por parte de JJ Benítez en estos momentos, puesto que cuando empieza a recorrer las noticias de que la pandemia sigue avanzando y cada vez hay más muertos, él trata de tranquilizar a la gente, como él dice, diciéndole su teoría acerca de la vida después de la muerte. Yo te voy a dar mi opinión. Hay gente que lo toma como un farsante, hay gente que lo ve como un enviado, como una persona que vino a liberar mentes, a hacer que podamos reflexionar acerca de ciertos temas, pero psicológicamente es muy diferente ver estos videos en YouTube que vivir un momento de tal miedo y tal magnitud que realmente haga que nos importe poco. Esto dice mucho de la psicología humana. La verdad es que cuando estamos bien, tendemos a creer en ciertas cosas porque vivimos en una burbuja de comodidad. Pero cuando vivimos una experiencia cercana a la muerte, nuestra percepción cambia. De repente, teorías como las de JJ Benítez no parecen tan locas. Es como si la proximidad de la muerte nos hace replantear todo y nos vuelve más receptivos a ideas que antes nos parecían extrañas. ¿Será que la psicología humana es así de contradictoria? Que cuando estamos seguros nos burlamos de ciertas teorías
pero cuando la muerte nos toca la puerta, ¿nos volvemos más abiertos a creer en lo desconocido? ¿Qué opinas acerca de esto? Continuamos. Dos cosas sobre eso que me interesan mucho. Hay un aspecto del libro que me gusta mucho, que es idealmente, dado que el pasaje cuesta mucho dinero, dado que se van a viajar por el mundo, se trata de personas muy sofisticadas, de personas muy civilizadas, de personas viajadas, leídas, yo qué sé. Y de pronto, ante el miedo, verdaderamente comienzan esa civilización comienza a desgajarse a cachos, como me recordó esa famosa película de Buñuel, El Ángel Exterminador, donde unos señores que acaban de llegar de la ópera se quedan atrapados en su propia sala y no pueden dar un paso más adelante, y comienza el salvajismo, comienzan a convertirse en unos verdaderos salvajes. Vio cómo antes de pasar a lo de la muerte, vio cómo esa civilización se iba destruyendo poco a poco al paso de los días. Bueno, lo que yo entendí y lo que vi en esos, sobre todo los 43 últimos días que estuvimos sin bajar a tierra porque no nos recibían en ningún puerto, es que efectivamente la gente en esas circunstancias se desnuda y aparecen Exacto. Pues con una lámina y un perfil bastante negativo. No todo el mundo, por supuesto, claro. Hubo gente maravillosa, solidaria, que ayudó muchísimo y que era una alegría estar con ellos, ¿no? Pero en general la gente desconfiaba, la gente quería bajarse, la gente quería huir del barco, cuando en realidad el barco probablemente era el sitio más seguro. Era una burbuja dentro de... En el océano teníamos menos riesgos de contagio, aunque, repito, pienso que el barco ya venía contagiado, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, pues la gente, como te digo, pues se peleaba a la hora de reunir la comida, se la llevaba al camarote, llevaban 4, 5, 7 platos de gambas y de no sé qué, y luego pues una situación muy extraña, muy irregular, es decir, porque yo he tocado a una silla, pues uno se pelea con otro, se tiran botellas, aquello fue un desastre, la policía del barco tuvo que intervenir en algunas ocasiones y repito, yo creo que eso es consecuencia del miedo. Del miedo, claro. Ahora sí, a la muerte, ¿de qué trataba de convencerlos? ¿Qué era lo que les decía en estas largas charlas, algunas de ellas registradas en el libro? Bueno, pues yo me remitía fundamentalmente a lo que había investigado, a la información que yo tengo, que yo tenía y que apunta al hecho de que, por lo menos en mi caso, al 150% con seguridad de que después de la vida, después de la muerte, hay vida física, y subrayo lo de física. Entonces yo les explicaba los casos que yo había investigado, algunos, las pruebas que habían dejado. En fin, les daba todos los detalles posibles. Ellos hacían muchas preguntas también, es cierto. Algunos de estos pasajeros me contaron experiencias que ellos habían tenido con familiares que ya habían fallecido. Y bueno, repito, yo no sé si tuve mucho éxito. Sí. ¿Qué pruebas tenemos de esas experiencias, Juanjo? Bueno, pruebas, vamos a ver, de esos más de 1000 casos que yo llevo investigados desde el año 68, lo asombroso es que gente, por ejemplo, de Pittsburgh o de Australia o de México o de Colombia o de Europa o de China o de Pakistán, te están contando lo mismo, cuando en realidad ni se conocen, ni se han conocido jamás, ni han sabido los unos de los otros de las experiencias que han tenido ellos. Eso es muy importante porque es imposible que se pongan de acuerdo una niña de Pakistán con un profesor de literatura de la ciudad de Pittsburgh en Estados Unidos. Bueno, eso por un lado. Y luego sí ha habido pruebas físicas que, bueno, no tienen ninguna explicación racional. Por ejemplo, yo recuerdo, y lo contaba en el barco, el caso de una mujer en la República Dominicana que, bueno, pues se murió su ex marido y al cabo de un tiempo se le presentó en la casa donde ella estaba sola, cosiendo en su salón,
y le dijo, no te asustes, estoy bien, vengo a decirte que en la cuenta tal, en el banco tal, hay un dinero del que no sabéis nada. Por favor, díselo a mis hijos. Y desapareció. Bueno, pues esta mujer se puso de acuerdo con los hijos, terminaron localizando el banco, el número de cuenta que le había dado el señor, y había $300.000 del año 81-82. Bueno, a mí eso me parece una prueba importante. Sí. En el sitio donde se le apareció, se le presentó este señor, pues la alfombra donde estaba él de pie y una lámpara y un cuadro que habían ahí, pues aparecieron quemados, chamuscados. ¿Eso qué quiere decir? Pues que evidentemente esa presencia emitía algún tipo de energía o de radiación, y también para mí es una prueba. Claro. ¿Y cómo respondían algunos viajeros frente a esta clase de anécdotas? Bueno, depende, yo creo, de lo que tenga uno en la cabeza, ¿eh? Depende de cómo tenga organizada la mente. Si la mente es una mente abierta, pues reaccionaban bien, es decir, aceptaban, por supuesto. Hacían preguntas, claro. Ajá. Sí, hacían preguntas, yo les contaba lo que sabía, pero si la mente está muy cerrada o dominada, por ejemplo, por el miedo, pues es muy difícil. Claro. ¿Iba haciéndose una idea de lo que iba a encontrar al final? Es decir, esa famosa carta que abre hasta el final y a la que ahorita llegaremos. ¿Tenía usted alguna idea de que esto que estaba ocurriendo tenía unas razones muy específicas, razones políticas, razones económicas? Bueno, yo al principio empecé a intuir algo, pero no sabía exactamente el qué, ¿no? Simplemente estaba muy intranquilo, intuía que aquello no era normal, hablaban de murciélagos, del mercado de Wuhan, en fin, de una serie de historias que a mí no me cuadraban, ¿eh? Y ya cuando terminó el viaje y regresé a España, yo me encontré, leí la carta que no había llegado a leer cuando la recibí. Y bueno, no me sorprendió, la verdad. ¿Por qué? Pues porque los militares norteamericanos, mejor dicho, algunos militares norteamericanos, no todos, ya lo habían repetido en diferentes ocasiones, habían fabricado una serie de virus y habían provocado pandemias. No podemos olvidar el SIDA, 33 millones de muertos hasta el momento, las vacas locas, el ébola, en España la colza, en fin, una serie de virus que habían estado rodando por ahí y que en principio yo sospecho que fueron fabricados, exactamente igual que el coronavirus. Y la carta lo que hacía era confirmar estas sospechas. Para allá vamos. Cuando el coronavirus apareció en China en 2019, todo el mundo se preguntó, ¿y este bicho de dónde salió? La teoría oficial apunta a que vino de un mercado de animales, pero algunos dicen, espera, ¿y si no fue natural? Resulta, por ejemplo, que no solo en Estados Unidos, sino que en China hay un laboratorio súper avanzado, el Instituto de Virología, donde estudian virus como precisamente el coronavirus. Aquí viene lo más pesado. En algunos laboratorios del mundo se hacen experimentos de ganancia de función. ¿Esto qué es? Básicamente modifican virus para hacerlos más fuertes o contagiosos y entender cómo funcionan. La idea es prevenir pandemias, pero como algunos teóricos dicen que un error en un laboratorio como el de China o quizá Estados Unidos, se pudo haber escapado este virus fortalecido. ¿Es posible? Nadie lo ha comprobado, pero la idea no suena tan loca, ya que hay cosas que hacen que la gente se cuestione esto. Por ejemplo, el virus tenía unas características muy particulares que, según algunos científicos, podrían indicar que fue manipulado. Pero, ¿tú qué piensas acerca de esto que nos dice Juan José Benítez? ¿Crees que fue posible que el coronavirus se haya creado en un laboratorio? Esperamos tus comentarios. Recibe la carta, la lee y ¿qué dice la carta? ¿Qué confirma? Bueno, la carta es larga, son 14 folios. 14 folios, sí. A un espacio. Entonces, sí. Venía a decir básicamente. Sí. Ajá.
básicamente que esta persona, que era una militar pues norteamericana, que estaba harta de la situación, y entonces, a pesar de que corría riesgos, ella quería revelar lo que estaba pasando. Lo que estaba pasando es que desde hacía 11 años, si no recuerdo mal, o 12 años, estaban trabajando en un laboratorio concreto, en una base militar norteamericana, que ella llama con un nombre supuesto Fort Apache. Se estaban fabricando este virus, y a continuación, una vez que ya se había fabricado, se había conseguido, ellos establecen un sistema de traslado de corredores, lo dice exactamente, para trasladarlo a lugares previamente elegidos. Una de esas tapaderas es China. Eso me cuadraba muchísimo más que las versiones que estaba escuchando, que estaba leyendo, que estaba oyendo en las noticias. Esos corredores, aparte de China, ¿hacia dónde iban dirigidos y cuáles eran, digamos, los objetivos, además de, digamos, que haya tantos muertos? Bueno, ahí se habla de que los corredores empiezan por la tapadera principal o tapadera madre, que es China, y el resto lo hacen no me acuerdo si eran 150 o 190.000 vuelos diarios que hay en el mundo. Claro, con eso bastaba. Se extendió a todas partes, ¿no? El objetivo básico es hundir la economía de Europa. Y yo creo que lo han conseguido o lo están consiguiendo. Y todo lo demás, según dicen en esa información, es secundario. Claro, los muertos, aunque sean digamos, de la misma nacionalidad. Sí. Habla además, especifica que eso es considerado daño lateral necesario, si no recuerdo mal. Claro. No les importa. Yo siempre digo en este sentido que un país, o mejor dicho, unos militares que han sido capaces de derribar las Torres Gemelas, ellos, y no los árabes, y no los islamistas, no es cierto. Es una mentira. Si son capaces de derribar las Torres Gemelas para conseguir la invasión de un país determinado y el petróleo y el gas, etcétera, ¿cómo no van a hacer o fabricar virus? Vamos a ver, en el siglo XIX, estos militares, los militares norteamericanos del siglo XIX, regalaron mantas envenenadas con viruela a los Pieles Rojas para matarlos. Y los mataron. Entonces, ¿de qué me voy a extrañar? Claro. Entonces, ¿en manos de quién estamos? No, perdón, no te entiendo. ¿Trump está al frente de todo esto o no necesariamente? No. Yo creo que el señor Trump es un tonto útil y simplemente lo han utilizado de la misma manera que han utilizado revistas científicas. Desde hace décadas, Estados Unidos se ha puesto el sombrero de policía del mundo. ¿Pero qué quiere decir esto? Básicamente que se sienten con el derecho de meterse en los asuntos de otros países, ya sea para promover la democracia, controlar recursos o frenar a sus rivales. ¿Y quiénes son los que llevan la batuta? Pues sus militares, con más de 800 bases militares en todo el mundo, desde Japón hasta Alemania, pasando por el Medio Oriente. El ejército de Estados Unidos está en todos lados. Y aquí precisamente es donde entra la teoría del coronavirus. Algunos en China han empujado la idea de que el virus no nació en Wuhan, sino que lo llevaron militares de Estados Unidos durante los Juegos Militares Mundiales en octubre de 2019. Un vocero chino, Zhao Lijian, hasta tuiteó que el ejército de Estados Unidos pudo haber llevado el virus, apuntando a que algunos soldados estuvieron en la ciudad antes del brote. Pero ojo, no hay evidencia sólida de esto. Es más bien una contraofensiva china para desviar las acusaciones de que el virus salió de su laboratorio. Pero dime tú qué opinas acerca de esto que nos dice Juan José Benítez. Continuamos. De la misma manera que han utilizado a gente importante en su favor, para difundir una serie de circunstancias que les interesan sobre el coronavirus.
El presidente de los Estados Unidos, como casi todos los políticos en el mundo, están por debajo del interés y de las intenciones de los militares. No hay que confundir políticos y militares. Claro. Entonces los militares tienen muchísimo más poder y tienen mucho más alcance que cualquier político. Claro, por supuesto. Por lo menos algunos militares. Bueno, claro. ¿Cómo deberíamos entonces leer la gran catástrofe amarilla? ¿Como un aviso? ¿Como un descubrimiento? ¿Cómo debemos leerla? ¿Como un aviso de algo que va a pasar después? No tengo ni idea. Bueno, ahí se habla efectivamente, sí, en la gran catástrofe amarilla se habla en varios momentos de que esto podría ser una especie de ensayo general, sí, para algo muchísimo peor. Y yo siempre digo y repito e insisto que ojalá esté equivocado, ojalá sea un error de las fuentes informativas que me han pasado la información sobre Gog. 2027 supuestamente llegaría un gran asteroide que impactaría al este de las Islas Bermudas en el Océano Atlántico. Y esto, si es que es verdad, provocaría una situación terrible, con unos 1.200 millones de muertos en 48 horas. Y después un periodo de gran oscuridad provocada por las erupciones volcánicas y, bueno, pues una situación caótica, hambre, descenso de las temperaturas hasta 20 grados bajo ceros o más, y un descontrol absoluto, sin estados, sin policías, sin nada. Claro. Y además sin manera de evitarlo, no hay ninguna posibilidad de escapar de eso. Bueno, podría haber alguna posibilidad, ¿eh? Lo que pasa es que las fuentes que yo recibo esta información, me dicen algo que me deja perplejo, ¿no? Y es que el que supere esa situación del asteroide será el amo del mundo. Y claro, ante esa perspectiva de que alguien está pensando que si consiguen superar la situación se harán los amos del mundo, pues cualquier posible solución para evitar esto, pues se olvida, ¿no? Y la única solución que apuntan las propias fuentes que me proporcionan la información, es poder destruirlo con las armas nucleares que tiene el mundo. En estos momentos, si yo no estoy equivocado, entre los dos bloques hay unas 60.000 armas nucleares. Con eso es más que suficiente para destruir a Gog. También cabe el peligro y el riesgo de que al pulverizarlo, la lluvia de meteoritos pues, sea todavía peor. Claro. Hacemos de nueva cuenta una pausa. Aquí JJ Benítez se desvía un poco del tema acerca del libro para hablar de Gog, el meteorito que supuestamente impactará la Tierra en el año 2027. En tu canal tenemos 2 videos, en uno de ellos mostramos meteoritos reales y exploramos la posibilidad de que esto pase. Pero es algo que genera intriga y debate, puesto que muchas personas han dicho que Juan José Benítez ha cambiado en diversas ocasiones el diámetro, pero realmente pues la Tierra está en un campo de tiro en el universo, y tenemos planetas como Júpiter, Saturno, que desvían muchas veces muchos asteroides hacia ellos, salvándonos. Pero ¿qué pasaría si uno de ellos se escapara y se impactara en la Tierra? Te invitamos a ver el video que tenemos acerca de esto. Continuamos. Comienzan a llegar las preguntas, Juanjo. Nos pregunta Rodrigo Barria Soto desde Planeta Libros México. ¿Con qué fin Estados Unidos lanzó el virus al mundo? Un poco creo que ya lo explicamos. ¿Un fin económico o disminuir la población mundial? Yo básicamente lo que sé o la información que tengo es que el objetivo capital es hundir la economía de Europa. Ni siquiera la de China. Hundir la economía europea, ni siquiera la de China. Es decir, el gran peligro, el gran problema para la economía norteamericana es Europa, lo ha sido siempre. Y casi todas las pandemias que yo recuerdo han aparecido en Europa. En Europa, claro. Sí, sí.
Entonces tiene este fin último que no es necesariamente la disminución de la población planetaria, sino la economía. No creo que en este caso sea eso. Es decir, por ejemplo, el SIDA se sospecha que una de las intenciones era terminar con los homosexuales. Bueno, está bien, lo entiendo. No lo comparto, pero lo entiendo. Pero en este caso, en el coronavirus, sería un tema económico. Claro. ¿Cuántas personas realmente se enfermaron en el barco de ¿Cuántas coronavirus? personas? ¿Cuántas personas realmente se enfermaron? No lo sabemos, no lo sabemos. La mitad del barco tenía síntomas, o casi la mitad del barco, claro, tenía síntomas clarísimos. Yo fui uno de ellos, de los síntomas de fiebre, de tos, de malestar general, de ahogo, etcétera. Eso yo diría que la mitad del barco. Y no se los informaron, no les informaron realmente si hubo algún muerto. No, la compañía en ese aspecto era muy cuidadosa. Claro, hombre, muy hermética. Se filtraban las noticias pues a través de los empleados, de los tripulantes, pues hay 5, 8, 10 muertos en la nevera y bueno, más o menos podíamos imaginar que podía haber muertos, pero claro, también podían ser por otras razones. Claro. Recuerden que ahí está con nosotros JJ Benítez. Lo que está diciendo es como para que tengamos un bonche de preguntas, pero por lo pronto tenemos una más que es de Irene Janet Rodríguez y dice, ¿qué opina de los monolitos de metal que han aparecido últimamente? Pues estoy tan sorprendido como el resto de la gente, ¿no? Es decir, hombre, yo entiendo que podría tratarse de algún tipo de publicidad encubierta. Es decir, que dentro de un tiempo alguien descubrirá, fuimos nosotros, hicimos esto por esto y por aquello. Claro. Pienso, pero no estoy seguro, claro. Sí, sí. Pero se ha convertido también en un tema casi tanto como el del coronavirus, al menos en estos días, en estos meses, ¿no? Sí, es sorprendente porque además hay imágenes. Ajá. Y bueno, eso es importante, ¿no? Lo que no lo sé si se ha llegado a hacer algún tipo de análisis serio e interesante de este asunto. Sería también muy importante pues para averiguar qué características técnicas tienen estos monolitos. Claro. A mí me parece sospechoso que se parezcan tanto al de la película, ¿no? Al de 2001. Sí, la Odisea del Espacio. Me parece sospechoso. Claro, sí. Parece utilería. Y en esta famosa carta de la última parte del libro, ¿hay alguna idea de cuándo se terminará o de cómo se va a terminar esta pandemia? No, que yo sepa, no hay ninguna información sobre eso, yo no lo recuerdo. Yo intuyo que está dando los últimos coletazos y que probablemente el daño ya está hecho, es irreparable. Me refiero a las víctimas humanas, ¿no? Por supuesto. El tema económico, pues ya nos recuperaremos, supongo, algún día. Pero claro, yo creo que está dando los últimos coletazos. Quizás las vacunas realmente funcionen para el siguiente año y en algunos casos para este mismo. Algunos países ya las tienen. Pues sí, esperemos que, en fin, aunque eso también es un negocio, ¿no? Y no debemos perderlo de vista, pero bueno, hay que confiar. Sí, exactamente. Creo que hay que confiar. ¿Tenemos alguna otra pregunta de Valentín Flores? ¿Cómo ha transformado la vida y el corazón de JJ Benítez toda esta información recibida? Bueno, yo soy una persona desde siempre bastante tranquila y bastante serena, sobre todo en los momentos duros, ¿no? Y difíciles, como el que estoy atravesando ahora mismo, ¿no? Uh-huh. Pero yo pienso que, bueno, pues que no me ha afectado gran cosa, es decir, siento una gran tristeza, por supuesto, por la gente que ha muerto y tengo algunos amigos que han fallecido. Pero bueno, entiendo que si esto es verdad, pues la maldad humana, como decía Einstein,
es tan infinita como el propio universo. Claro. Y los otros conocimientos, el saber sobre la vida después de la muerte, ¿cómo se vive eso, Juanjo? ¿Cómo? Sí, ¿cómo se vive con ese conocimiento? ¿Da una sensación de descanso? ¿Da una sensación de alivio? ¿Te libera del miedo a la muerte? ¿Qué ocurre cuando Sí, sabes claro. eso? Sí, claro. O sea, te libera, a mí personalmente me libera del miedo a la muerte. Hombre, otra cuestión es la forma de morir. No es lo mismo morir en la Bueno, cama claro. que atropellado por un autobús, ¿no? Pero bueno, sí te da una, o me da a mí una gran seguridad. Sé que después de la muerte voy a seguir vivo, y que el mundo que hay después de la muerte es absolutamente indescriptible, maravilloso, espectacular, y que bueno, ya no se va a volver a morir nunca más, ¿no? Eso me da una enorme seguridad. A veces sé transmitirla y a veces no. JJ Benítez cree firmemente que la vida después de la muerte existe y que es mucho mejor que esta. Según él, cuando mueres, tu conciencia o espíritu sigue existiendo en un plano diferente, una especie de dimensión espiritual donde no hay dolor ni sufrimiento, sino aprendizaje y amor. Y a diferencia de las religiones tradicionales, Juan José Benítez no habla de un juicio final, ni de un Dios castigador. Su teoría es más bien como una aventura cósmica. Tu alma sigue un camino de crecimiento, aprendiendo lecciones que no pudiste en la tierra. Es como si la muerte fuera solo un cambio de nivel en este universo. Claro. Pero se oye tan bonito que dan ganas de morirse. Sí, te digo una cosa, yo siento una enorme curiosidad y no recomiendo a nadie que se suicide, por favor, no. Cada uno tiene que vivir su contrato, lo que ha contratado, su vida, la tiene que vivir intensamente y cada segundo, ¿no? Y cada instante. Pero sí tengo una enorme curiosidad porque, bueno, pues la información empieza a ser ya grande y quiero saber. Claro, frente a esa muerte, ¿qué significa la vida? ¿Es nuestra prueba final? ¿Qué estamos haciendo aquí frente a lo que nos va a esperar después de morir? Bueno, yo lo que sé o lo que intuyo es que cada ser humano viene aquí a este planeta, a esta vida, para experimentar. Lo he dicho muchas veces. Creo que el ser humano, antes de nacer, lo que yo llamo la ley del contrato, contempla una serie de situaciones a vivir en la materia, a vivir en la imperfección, a vivir aquí en la vida. Y si está de acuerdo con las ventajas que tiene todo eso, pues firma el contrato y se produce el nacimiento. Lo que pasa es que al nacer, según esa teoría, según esa hipótesis, Sí. se borra todo esto, se borra para que no haya, no se produzca para no descafeinar la experiencia. Claro. Entonces la gente, en general, el 99% de la gente no sabe por qué está aquí, ni para qué, ni cuál es su futuro, ni qué le va a pasar. No lo saben porque se le ha borrado previamente. Precisamente para que vivan esta experiencia de la vida intensamente, que es de lo que se trata. Me recuerda a ese mito muy hermoso de Platón que está en la República, donde todas las almas están formadas y van eligiendo su daimón, aquel que lo va a acompañar toda su vida, y va decidiendo por sí mismo qué es lo que quiere ser en la vida, un malo, un bueno, un poeta, un escritor, un campesino, porque me parece muy hermoso que uno pueda decidir, digamos, casi conscientemente o conscientemente, qué es lo que uno quiere hacer en la vida, ¿no? Claro, si la ley del contrato, como yo la llamo, fuera verdad, que está por ver, pues sería incluso lógico. Y yo desde ese momento, desde que acepto esta ley del contrato, entiendo muchas cosas. Entiendo
muchas supuestas injusticias. La gente nace ciega, o nace pobre, o nace blanca, o nace amarilla, por alguna razón que a nosotros se nos escapa, y que no podemos evaluar bien. Es decir, no podemos saber, bueno, ¿y yo por qué he decidido o he elegido nacer, por ejemplo, tetrapléjico? Aparentemente no tiene sentido. Pues sí lo tiene. Lo tiene porque, digamos, en el mundo del espíritu, que es de donde procedemos y a donde vamos a ir necesariamente, hay razones que nosotros no entendemos. Claro. Tenemos otra pregunta. Aisha Gutiérrez Martínez nos pregunta, ¿cuáles son los retos para los escritores ante esta pandemia? ¿Cuáles son los retos? Los retos. Pues es muy difícil, porque enfrentarse a la muerte es complicado para muchísima gente, como he dicho antes, ¿no? Pero yo creo que lo más importante y lo más interesante es vivir intensamente. Es decir, a partir de ahora, de hace muy poco, lo que hay que hacer es vivir intensamente en la medida que nos permitan, claro, porque también es cierto que la clase política, por lo menos en mi país, en España, es un verdadero desastre y no te permiten ni siquiera vivir. Pero bueno, al margen de eso, yo creo que la lección más importante es vivir intensamente día a día, no hacer planes más allá de tu sombra. Cosa que yo no cumplo. No, porque ahí están los 100 cuadernos esperando a tener una resolución. Bueno, sí, hay como un centenar de cuadernos de campo que yo debería poner en limpio y sacarlos a la luz, ¿no? Pero bueno, ya veremos. Ya veremos. Creo que esta pregunta me gusta porque creo que podemos reformularla y decir si los escritores tienen una función todavía en el mundo contemporáneo. ¿La tienen? Y si la tienen, ¿cuál sería? Bueno, yo creo que los escritores, como los pianistas o los albañiles o los fontaneros o los pescadores, cada uno tiene su trabajo, su papel. Ninguno es mejor que el otro, ninguno es más importante que el resto, y no son palabras mías. Jesús de Nazaret, en Los caballos de Troya, repite una y otra vez constantemente: nadie es superior a nadie. Y es cierto, es decir, yo sé de muchísimas personas que aparentemente tienen un nivel cultural más bajo que los demás y sin embargo son superiores al resto en muchas habilidades, en muchas manualidades, en muchas formas de trabajar, de vivir, de sobrevivir. Yo, por ejemplo, tenía un amigo, un pescador que se llamaba Antonio Castillo, en Barbate, y este hombre tenía la enorme capacidad de saber sobrevivir en cualquier circunstancia. Yo le admiraba por eso, porque yo soy incapaz. Yo no sé ni poner una lavadora. Y este hombre podía sobrevivir a cualquier cosa, a una tormenta, al mar, a lo que fuera. Sí, a lo que fuera. Yo he vivido con él algunas experiencias y estaba asombrado, admirado de su sangre fría, de su inteligencia, que al final la inteligencia no es otra cosa que la capacidad de sobrevivir. Y este hombre, pues a mí me dio muchas lecciones, ¿no? Yo recuerdo en una ocasión estaba pescando con él allí en Barbate y de repente vimos una sombra enorme en el agua que pasaba por debajo de la barquilla en la que estábamos. Y yo le miré aterrorizado y me hizo una señal con el dedo, se llevó el dedo a los labios pidiéndome silencio. Y al cabo de unos segundos la sombra se fue. Era una orca asesina que abunda mucho por allí. Si me hubiera puesto nervioso, si hubiera hecho algo raro, pues a lo mejor la orca hubiera salido fuera del agua, ¿no? Claro. Ese tipo de cosas son las que demuestran la inteligencia de una persona. Quizás por eso, hablando de Jesús, llamó a muchos pescadores para que fueran sus discípulos, ¿no? Debió haber tenido una razón mucho más específica de aquella que solo se encontraban cerca, ¿no? Sí, bueno, yo creo que todo eso estaba predestinado desde siempre, ¿no?
las personas que lo iban a acompañar, que lo acompañaron como la gente más íntima, ¿no? Los discípulos más cercanos. Pero fíjate que Jesús aparentemente no elige más que a 2 o 3, el resto se presenta voluntariamente Sí. ante Jesús y dice, oye, yo quiero ir contigo. Claro. ¿Qué es esa figura? Usted ha hablado muchísimo sobre esa figura a lo largo de muchos libros. ¿Qué significa todavía para usted, o en este momento qué debería significar para nosotros? Ya sé, por eso la estoy viendo allá. Sí, ese es el maravilloso original que a mí me regalan o me entregan en el año 84, cuando salió Caballo de Troya 1. Así es. Y bueno, no he podido saber quién es el autor ni quién es el pintor. Después en el diario de Eliseo se explica dónde y cómo, de qué manera posiblemente se hizo este dibujo, ¿no? Y para mí es el jefe, es decir, es el Jesús de Nazaret, mi amigo, mi socio y mi Dios, ¿no? Muy bien. Finalmente, ¿está preparando algo nuevo, maestro? Ya sé que no debías haberle dicho maestro. No me llames maestro, no lo soy, de verdad. Soy viejo, pero no maestro. Siempre estoy preparando algo. Ahora estoy enfrascado, como además no puedo moverme por la situación del país y del mundo, las investigaciones han quedado suspendidas de momento, pues estoy trabajando en mucha investigación que yo tenía hecha, realizada ya durante muchísimos años. La estoy sacando a flote y ahora mismo estoy escribiendo un libro sobre ovnis en la antigüedad, que es un trabajo prácticamente de chinos, pero muy interesante. ¿Podemos saber algo? ¿Alguna anécdota ya? ¿Algo que nos va a contar ahí? Bueno, pues yo voy a contar casos de avistamientos o de encuentros con ovnis, con tripulantes de los ovnis, desde 4.000 años antes de Cristo. A partir de ahí, en orden cronológico, yo voy siguiendo casos importantes o interesantes que se han producido en todo el mundo y que, que pertenecen a épocas en las que ni se hablaba remotamente del fenómeno ovni, ni nadie sabía realmente lo que era, ¿no? Y que lo asocian pues, a la divinidad, a los dioses, a los diablos, etc. Claro. Tenemos una última pregunta que además es muy oportuna para hacer la última. Dice Mónica Rodríguez, ¿tenemos una fecha de caducidad como humanidad? ¿Hay un fin de la Tierra? Ay, no tengo ni idea. Me imagino que sí, que hay un final para la humanidad, pues como seguramente ha habido otras humanidades en la historia del mundo, ¿no? Y también desaparecieron. No sé si nos tocará a nosotros, a esta generación, el verlo. Espero que no. Espero que no. Esta pandemia no es. No, yo creo que esta pandemia, repito, es un ensayo general para lo que viene. Si es que es cierto. Claro, y si es un ensayo general, ¿también están las herramientas para ayudarnos, para defendernos, o no necesariamente? Es difícil, ¿eh? Es difícil porque tendrían que ponerse de acuerdo los países más importantes para intentar controlar ese asteroide con armas nucleares, porque no creo que haya otra solución. Muy bien. Son 11 kilómetros de longitud. Es decir, es como el monte Everest, lo que supuestamente se nos viene encima. Claro. Juanjo, muchísimas gracias por esta increíble conversación, por regalarnos tu tiempo para hablar de la gran catástrofe amarilla que está, por supuesto, en todas las librerías que lo pueden encontrar digital en todas partes. Agradecemos muchísimo a Planeta, a la FIL que nos haya alojado y desde luego a nuestros socios. Muchísimas gracias, Juanjo, por esta charla. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Como pudiste ver en esta entrevista, fue fascinante. A mi gusto, una de las mejores, puesto que habla de temas extremadamente controvertidos como la creación del coronavirus en un laboratorio,
Esta es una teoría que no suena tan loca para muchas personas que creen o no en Juan José Benítez. Muchas personas creen que esto fue cierto, incluso piensan que fue para reducir la población, aunque Juan José Benítez argumenta que fue para acabar con la economía de Europa. También se tocó el tema del asteroide Gog, que posiblemente impacte con la Tierra en 2027, según Juan José Benítez. Y por supuesto, se habló de la vida después de la muerte, y no podía faltar Jesús de Nazaret y los caballos de Troya. Pero, ¿qué opinas acerca de las teorías del coronavirus? ¿Crees que fue creado en un laboratorio para reducir la población o acabar con la economía de Europa? ¿Qué opinas del meteorito que, según Juan José Benítez, podría impactar la Tierra en 2027? ¿Estás preparado para esto? ¿Has leído los libros de Juan José Benítez sobre los caballos de Troya? ¿Qué te parecen? ¿Qué te parecen sus teorías sobre la vida después de la muerte y Jesús de Nazaret? ¿Tú tienes miedo a la muerte? ¿O crees que hay algo más allá? La verdad es que la realidad puede ser más extraña que la ficción. ¿Qué crees que nos depara el futuro? ¿Crees que estamos listos para descubrir la verdad? Bueno, ahí se habla de que los corredores empiezan por la tapadera principal o tapadera madre, que es China, sobre Gog. 2027 supuestamente llegaría un gran asteroide. Veo que se trata de un viaje en el tiempo de los norteamericanos. Yo eso ya no lo puedo demostrar. Llegamos al final del video. Muchas gracias por quedarte hasta este punto y sumergirte en las teorías y reflexiones de Juan José Benítez. Si te gustó este contenido, no olvides suscribirte y dejarnos un me gusta. Eso nos ayudará a seguir creciendo y compartiendo contenido interesante para ti. Pero sobre todo, prepárate para lo que viene en los próximos videos, donde habrá sorpresas, revelaciones y mucho más. No te pierdas la oportunidad de descubrir la verdad. Suscríbete ahora y activa la campana de notificaciones para estar al tanto de nuestros próximos videos. Soy tu amigo Lalo Hernández. Estás en Nuevos Estoicos MX. Hasta la próxima. Repito, es un ensayo general para lo que viene, si es que es cierto.